Bienvenidos nuevamente al programa La Verdad os hará libres. Estamos iniciando con la tercera parte de la investigación El olivo frondoso que se le fue develado al apóstol Pablo. La última presentación que explicamos en la segunda parte, el apóstol Pablo menciona en Romanos capítulo 11, versos 23 y 24, para recapitulizar un poco y seguir con la conexión. El apóstol Pablo entra a explicar un poco sobre ellos a su vez permanecen en incredulidad, hablando del reino del norte, es decir, las 10 tribus que encabezaba Efraín. Entonces, él pasa a explicar y dice que ellos permanecen en incredulidad. Los injertarán porque Dios es poderoso para injertarlos de nuevo. Pues si a ti te cortaron del olivo silvestre y contra la naturaleza te injertaron en el buen olivo, cuanto más a estos que son las ramas naturales. Los injertarán en su propio olivo. Ahora, si son injertados juntos con los otros, vuelven a ser parte del olivo y así poder gozar de los pactos y promesas nuevamente. Entonces, lo que Pablo está diciendo básicamente es que el hecho de que todos somos ramas, unas quebradas o desgajados judíos, otros silvestres, injertadas gentiles, cada uno. Es por ello que debemos ser sinceros, que amamos a todos los prójimos, amamos a la actual nación de Israel, a todas las multitudes de naciones. Pero notemos algo bien importante: tanto judíos como gentiles de las naciones que no acepten al Mesías no son parte del Israel de Dios y por lo tanto no gozarán de sus pactos ni de las promesas. Esto es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque Él es el brote del olivo que las ha guiado al arrepentimiento. En los versículos del capítulo 11 de Romanos, del 18 al 21, Pablo advirtió a Efraín, es decir, a Israel, que se le llamaba a las 10 tribus del norte, que permaneciesen humildes y no se regocijase en su arrogancia. Pero Efraín, hasta el día de hoy, no hizo caso a la advertencia de Pablo y afirmó con pomposidad ser el reemplazo de Judá como el hijo escogido de Israel, tomándose las promesas para ella y dejándoles otro resto para ellos, durante los años que Judá tuvo que soportar la calamidad de vagar. Este alardear y arrogancia es algo que se vio entre los creyentes de Roma, incluso hace 2000 años atrás, y era tan predominante que el apóstol Pablo tuvo que abordar el tema de inmediato. También es interesante lo que dijo Pablo con su cátedra diciendo: pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Dios había antes ocultado, es decir, tiempo pasado, pero que ahora la ha revelado, para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en su totalidad. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras en Romanos 11 del 25 al 26, como dice: de Sión vendrá el Redentor, Él apartará la impiedad de Jacob. Pablo nos habla de un misterio. Un misterio es algo que está escondido en el secreto de Dios, de tal manera que ninguna criatura
por inteligente que sea, podría asimilarlo, imaginarlo o descubrirlo, excepto que Dios mismo se lo revele. Un misterio, bíblicamente hablando, está relacionado con un plan secreto de Dios y generalmente relacionado con la salvación de Israel y la salvación de los gentiles, que Él revelará para que todos puedan comprenderlo, para que actúen apropiadamente a fin de darle a Dios toda la gloria y toda la honra. En el verso 25 de Romanos 11, Pablo viene hablando de un misterio que tiene que ver con un remanente de Israel, de la salvación de los gentiles, del injerto de los creyentes gentiles en el olivo natural. Ahora, cuando tiene que explicar las razones por las cuales muchos judíos rechazan a Jesús como Mesías, mientras que muchos gentiles lo aceptan, Pablo nos dice que debemos darnos cuenta que estamos en presencia de un misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Y desde el momento en que Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, es decir, es algo tan importante que como creyentes en Jesús, nuestro Mesías, necesitamos saber. Todo Israel se encuentra en una especie de estado de ceguera, a pesar de su condición como ramas salvajes o ramas cultivadas. La mayor parte de Efraín sigue siendo o estando ciego, no solamente respecto a su identidad, sino a las bendiciones y eternidad de la instrucción de Dios. El Shabbat del séptimo día y las fiestas de Yahvé. Se le ha enseñado equivocadamente que es el nuevo Israel con nuevas fiestas y una nueva libertad dietética que reemplaza al Israel y a su anticuada observancia legalista de la Torá. Y Judá está ciego al Mesías. En Génesis 48:19, el patriarca Jacob colocó su mano derecha sobre la cabeza de su nieto Efraín y profetizó diciendo: y su semilla se convertirá en Melo Hagoyim. Esta palabra o esta expresión es hebrea y significa plenitud de los gentiles, es decir, la semilla, la descendencia de Efraín será la plenitud de los gentiles. Esto es bien interesante. Es el regreso total de Efraín, es decir, de las 10 tribus que fueron esparcidas por todas las naciones, lo que desencadenará la salvación nacional y la restauración mesiánica de ambas casas, es decir, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, pero alcanzando por medio de la predicación de Jesús nuestro Mesías a todas las naciones extranjeras e injertarlas en ese olivo de clase que lo conforman las 2 casas, tanto la casa del norte como la casa del sur. Este misterio de Yahvé o de Dios no debe ser ignorado por los creyentes, los cuales somos nosotros. ¿Por qué es tan importante conocer esto que era un misterio en el pasado? Porque Pablo insiste que hay un grave peligro en ignorar este misterio. ¿Cuál es el peligro que corren los creyentes de origen gentil si ignoran el misterio de la cual el maestro Pablo está hablando? El peligro es caer en el pecado de la arrogancia espiritual, de orgullo espiritual. ¿Qué es la arrogancia y qué es el orgullo espiritual? El término arrogante viene de una raíz que quiere decir todo lo contrario a una persona sabia, todo lo contrario a una persona prudente, todo lo contrario a una persona humilde. La arrogancia es el orgullo espiritual que fue la causa de que Lucifer fuese echado del cielo, el ángel más poderoso y hermoso creado por Dios. ¿Por qué razón? Se rebeló contra su creador y tal hecho produjo el orgullo espiritual. Pablo está advirtiendo a los creyentes gentiles que tomen mucho cuidado, porque si no entienden las razones divinamente ordenadas
por las cuales Dios ha permitido el endurecimiento en parte de la nación de Israel, que lo conforman las 12 tribus, podrían caer en el mismo pecado que cayó Lucifer, la arrogancia y el orgullo espiritual. Y vemos un claro ejemplo con el reino del norte, llamado Israel, y con el reino del sur, llamado Judá. Ambas casas, ambos reinos y ambas ramas del olivo cayeron en esa arrogancia espiritual, y por tal razón Dios los mandó al cautiverio. Mire qué interesante es esto. Ahora, creerse mejores, creerse superiores y consecuentemente tratar de usurpar el lugar que le pertenece a otro, eso es un aspecto de orgullo espiritual. Y los dos casas vivieron y experimentaron ese orgullo y cayeron en esa arrogancia espiritual. Y por tal razón Pablo dice que hay que tener mucho cuidado, porque si nosotros como creyentes en la actualidad ignoramos este misterio, que era un misterio antes, pero que de la forma en que lo está explicando el apóstol Pablo, para nosotros los creyentes actuales ya no debería ser un misterio en lo absoluto. ¿Por qué? Porque para nosotros ya está revelado, ya está explicado. Lo que debemos hacer es darle tiempo, ponerle atención y asimilar esos planteamientos que está haciendo el apóstol Pablo, para que nosotros como creyentes no caigamos en la arrogancia espiritual. Cuando usted oye a los creyentes provenientes de los gentiles diciendo: somos el nuevo pueblo de Dios, somos el Israel espiritual, este es un serio peligro para los creyentes de origen gentil. Pablo dice, sigue siendo un serio peligro todavía, del cual hay que cuidarse continuamente. Un creyente arrogante, un pueblo arrogante, una nación arrogante no podrá jamás cumplir cabalmente el propósito de Dios para sus vidas. Gracias a Dios, estas palabras inspiradas de Pablo han comenzado a ser oídas en este tiempo y necesitan ser oídas continuamente para asimilar esta teología que está desarrollando Pablo, entenderla y no caer en esos mismos errores. La carta a los hebreos nos explica que estas escrituras fueron escritas para nuestro ejemplo de las experiencias que han tenido estas naciones pasadas, y que de esta forma no caigamos en esos mismos errores. Entonces, los verdaderos creyentes nacidos del agua y del espíritu están tomando conciencia de su rol, de su ministerio, de su lugar en el olivo natural. Están tomando conciencia que han sido sembrados en suelo hebreo, es decir, en el olivo de origen hebreo, que es el olivo de clase en la cual nosotros los gentiles somos injertados, que su raíz viene de un Mesías hebreo, que la rica savia que los alimenta y los sostiene solamente se encuentra en el olivo natural que es Israel. Y notemos algo, ellos son el olivo de clase, que sus ramas fueron desgajadas, pero que el Mesías viene a injertar nuevamente, y que tanto Israel como nosotros, los que éramos extranjeros, ahora somos injertados en ese olivo de clase, y la misma raíz que es el Mesías nos está alimentando tanto a israelitas como a extranjeros, formando de todos un solo olivo. Aquí es donde empieza a tomar importancia este asunto de un solo olivo. El resultado de esta toma de conciencia profética producirá el más grande arrepentimiento y también, lógicamente, el más grande avivamiento espiritual jamás conocido entre los creyentes de origen gentil. Cuando tomen conciencia del alto costo que Dios ha permitido a israelitas pagar a fin de dar oportunidad a la salvación de los gentiles, no podrán hacer otra cosa que venir arrepentidos al Dios de Israel y pedirle perdón por su ignorancia y orgullo espiritual, y comenzar a ver a sus hermanos con otros ojos,
con ojos llenos de lágrimas de amor y gratitud, que echará de una vez y por todas el odio que ha venido separando a ambas casas por muchos siglos. Romanos 11:25 nos dice: porque a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ya expliqué anteriormente que esa plenitud de los gentiles se cumplirá por medio de Efraín, es decir, las 10 tribus del norte que fueron esparcidas por todas las naciones. ¿Por qué una mayoría de judíos rechazaron a Jesús como Mesías y una cantidad de gentiles sí lo recibieron? A raíz del misterio que nos habla el apóstol Pablo, podemos decir aquí que ese rechazo parcial no fue algo casual ni accidental, sino que formaba parte oculta de un programa divinamente ordenado para que la salvación pudiera ser extendida también a las naciones gentiles, para que fueran salvos por medio del mismo Mesías. En otras palabras, si los gobernantes y líderes religiosos judíos hubieran aceptado a Jesús como su Mesías, el reino de Dios hubiera sido consumado totalmente y el resto de los gentiles se habrían perdido. Romanos 11:15 nos dice: porque si el excluirlos a ellos ha resultado en reconciliación para el mundo, ¿en qué resultará su readmisión sino en vida de entre los muertos? Mire qué grande afirmación. Y qué lindo ver cómo la palabra de Dios y los misterios que antes estuvieron ocultos van tomando forma a medida de que vamos viendo cómo el tiempo en que Jesús se acerca nuevamente por su iglesia se va acercando. Esos misterios ya no son un misterio, sino que son algo que ya está claro, está evidente, está entendible a la luz de nuestros ojos, y nosotros podemos decir con seguridad que Jesucristo viene pronto por su pueblo. Dios, previendo ese hecho, hizo coincidir todos los elementos necesarios para que los judíos, que en ese momento representaban a todo Israel, en sus líderes y gobernantes rechazaran a Jesús como el Mesías, a fin de que las naciones gentiles tuvieran tiempo necesario para que fuesen salvos también. De ahí la frase: hasta que el mundo gentil haya entrado en su totalidad, y así será que de esta forma todo Israel será salvo. Pablo nos dice que el endurecimiento en parte, es decir, parcial, había ocurrido a Israel hasta la plenitud de los gentiles. Eso iguala a todo Israel. Es decir, en otras palabras, Pablo parece profetizar que los judíos más la plenitud de los gentiles es igual a todo Israel. Como podemos apreciar, estamos en presencia de un plan bien trazado por Dios desde la eternidad. El Eterno escribió a través de todas las páginas de las Escrituras que a menos que Él lo revele, ningún ángel, ninguna cosa creada lo podría haber imaginado o dado a conocer jamás. Si los creyentes de origen gentil desconocen esto, corren el peligro de caer en el pecado de orgullo espiritual y pensar entonces que sus hermanos judíos son malos por rechazar al Mesías y ahora ellos son los buenos porque recibieron a Jesús. Pero tristemente, por ignorar esta advertencia apostólica, los creyentes procedentes del olivo silvestre han sido arrogantes y han privado de la rica savia que viene por medio del olivo natural, por no darse cuenta que el endurecimiento de Israel en parte, no en su totalidad, pero en parte constituyó un programa divinamente ordenado para no dejar las naciones gentiles ni la casa de Efraín, es decir, las 10 tribus del norte, fuera del reino mesiánico prometido a Israel. Así como ustedes mismos antes eran desobedientes a Dios, pero ahora han recibido misericordia,
por la desobediencia de Israel. Note algo bien importante. Nosotros, los que antes éramos desobedientes, a causa de la desobediencia de Israel, hemos recibido misericordia. Así también Israel ahora ha sido desobediente a su llamado, para que nosotros ahora recibamos la misericordia que Él nos ha mostrado a nosotros. Ellos también reciban la misericordia de Dios, pues Dios ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Es decir, aquí no es por etnia, no es por que le guste más, no es por descendencia. Aquí todos básicamente estamos en desobediencia a Dios, como lo dice el capítulo acá, para que todos recibamos la misericordia del Dios Todopoderoso. Eso nos lo dice Romanos capítulo 11, verso 30 al 32. Entonces, basados en esto, podemos decir que si no entendemos este misterio, no entendemos adecuadamente lo que está ocurriendo en el programa profético de Dios para Israel y para el resto del mundo. Y consecuentemente, vamos a estar fuera del foco profético, estaremos fuera del área donde Dios se está moviendo y hacia donde el Espíritu Santo está encaminando la historia al mundo y la historia de Israel. Esto es bien importante. Pueden ser incluidos la plenitud de los gentiles en Israel a menos que sean parte de las tribus de Israel. Efesios capítulo 2 verso 11 dice el apóstol Pablo hablando: y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los que en verdad han recibido la salvación por medio de la sangre del Mesías Jesús ya no son gentiles, ya no hay tal cosa como gentiles salvos. Pero los que hemos visto en siglos de historia cristiana es que ellas, las ramas salvajes del olivo, se han estado comportando como si ellas soportasen a las ramas naturales o cultivadas, cuando la verdad era y todavía sigue siendo que la raíz y la prosperidad de Israel están apoyando tanto a la parte salvaje de Israel como a la rama más reconocible de Israel. Y note lo que dice Romanos 1, verso 21 y 22. Porque aunque ellos conocen quién es Dios, no le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Por el contrario, se envanecieron en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El verso 21 se nos enseña que lo que le estaba sucediendo a judíos podía volver a sucederle a Israel no judíos, si no continuaban en la fe verdadera del pacto renovado. Esta advertencia se encuentra en el verso 22. No hay lugar para la arrogancia de Efraín en el día de la calamidad de Judá, porque ellos fueron en una época los que recibieron el trato duro y severo de Dios. El mero hecho de que Dios volviese a injertar a las ramas salvajes del olivo en su propio árbol es una clara indicación de que cuando Israel judío adopte la fe del pacto renovado, Dios ha prometido y está dispuesto a volver a injertarlos de nuevo. El papel de Efraín en el regreso de Judá al olivo es de hacer que Judá se sienta celoso, que desee lo que tiene Efraín. Eso lo vemos en Romanos 11, verso 11. A Efraín se le llama la sal que hace que Judá tenga sed, no el vehículo por medio del cual Judá experimente rechazo, dolor, tortura, calamidad y muerte. Las ramas se cortan cuando desaparece la fe y vuelven a ser injertadas cuando vuelve a manifestarse la fe.
Esto se aplica a las personas de manera individual pertenecientes a las dos casas que componían el árbol de olivo antes de que fuese destruido. Vemos claramente en Romanos 11 que Dios es el soberano y la corta y la vuelve a injertar a todos los israelitas y a su propio árbol, basándose en la fe salvadora, no en la propia bondad de las personas ni en su genealogía, puesto que no hay ninguno que sea justo. Salmo 14, verso del 1 al 4 dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando Pablo habla también a los romanos, está haciendo teología o interpretando este salmo. En este olivo nadie es mejor que otros. No existen membresías asociadas ni ciudadanos de segunda clase. El único criterio que sigue el Padre a la hora de determinar la condición o bien de los que permanecen o de los desechados es la fe y nada más que la fe en Jesús nuestro Mesías. Quien quiera que permanezca en la fe, permanece en el árbol del olivo que Dios ha plantado. El olivo que Él ha plantado no es, como se cree comúnmente y equivocadamente, judío y gentil. Es más bien Efraín, 10 tribus, y Judá, judíos, los que no son israelitas, los ex gentiles, 2 tribus en la parte sur. La mayoría de los expositores o maestros de la Biblia no tienen ni la más remota idea respecto al misterio del olivo, y a pesar de que la palabra de Dios está llena de referencias acerca de los 2 testigos del Padre, millones de personas leen a diario estos mismos pasajes de las Escrituras y están ciegas respecto a la identidad del olivo de Israel. El Espíritu Santo sabía que este misterio era un enigma que el hombre no podía resolver por sí solo, y es un problema en la actualidad como lo era hace 2000 años. A menos que el Espíritu Santo mismo revele la verdad acerca del olivo de Israel, sus ojos físicos y los espirituales seguirán vendados. Deuteronomio capítulo 29, verso 29. Hay algo bien importante. Las cosas que están escondidas pertenecen a Dios, pero las cosas que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos observar las palabras de la Escritura. El misterio de los 2 olivos ha quedado resuelto por medio de Pablo, es decir, ya no es un misterio. Ahí está la explicación. Pablo hace las conexiones debidas, Pablo lo explica y está develado, explicado y revelado para que el pueblo actual de Dios lo entienda, lo asimile, lo aplique en su vida y entienda lo que está aconteciendo en los últimos tiempos. El Mesías es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Al ser injertados a su pueblo por medio de él, nos hacemos uno con una unidad que no es de este mundo. Cuando las 10 tribus de Israel se multiplicaron entre las naciones, se volvieron un árbol de olivo sin cultivar y desatendido. Pero a través del sacrificio del Mesías Jesús, se injertaron al árbol del olivo cultivado. Este árbol es Israel. El haber sido injertados en el árbol del olivo significa que están siendo injertados en el Israel de Dios. En otras palabras, estaban en el olivo, eran parte de ese árbol, y debido a su estilo de vida no cultivado, se volvieron ramas salvajes y se convirtieron en parte de un árbol olivo silvestre o salvaje. Su dispersión en el año 721 a.C. permitió a Dios limpiar el árbol con la verdad. Por medio de Jesús están regresando a su propio árbol, mientras que durante todo ese tiempo el Israel judío vivirá en ese mismo árbol. Solo podrán regresar por fe al Mesías Jesucristo. Vemos que todo esto está sucediendo en nuestros días por medio de
el movimiento de Jesucristo. Los judíos están regresando también a su propio olivo. Cuando todo esté dicho y hecho, tanto el Israel judío como el Israel no judío vivirá y morará para siempre en su único y propio árbol, con los que no son israelitas, siendo añadidos como extranjeros en medio de ellos. Y note algo: ni Judá, ni Efraín, ni extranjeros. Ese es un error catastrófico con el cual nos enfrentamos en la actualidad. Los judíos están siendo tratados como los únicos israelitas, y los efraimitas están siendo como gentiles o extranjeros en medio de nosotros. Eso está muy mal. Es una terrible equivocación. Tanto los judíos como los de Efraín, las 10 tribus del norte, que confían en Jesús, son israelitas, y los verdaderos extranjeros no son los que no son israelitas, pero que por fe en el Mesías podemos ser injertados y copartícipes de las promesas. La ignorancia respecto a la profecía sobre el olivo era ya algo corrosivo hace 2000 años, pero peor aún, en la actualidad todavía existe una enorme ignorancia sobre el tema, y debido a eso que esta investigación se llevó a cabo, para que ya no sigamos en esa ignorancia, de lo cual Pablo explica este árbol de olivo. ¿Cuánto se ha extendido esta ceguera en la actualidad? Yo diría que mucho. Pablo quiere poner fin a esta tragedia y afirma que el misterio se puede entender. Una vez que nos demos cuenta de que ambas casas de Israel han tropezado y que las dos se han endurecido ante la verdad definitiva de Dios, todo Israel está parcialmente ciego, todo Israel. Por eso, para los israelitas, ellos siguen esperando todavía a su Mesías. A eso es lo que se refiere al afirmar que una parte endurecida o una dureza parcial se ha puesto de manifiesto en Israel. Si Pablo habla acerca del olivo de Jeremías, que son ambas casas de Israel, entonces el Israel al que hace referencia Pablo debe también referirse a todo Israel, es decir, ambas casas, las 12 tribus, y no solamente al Israel judío. Sencillamente significa, en su contexto original, que todo Israel se encuentra en una especie de ceguera a pesar de su condición como ramas salvajes o ramas cultivadas, es decir, las 12 tribus, tanto las 10 tribus del norte, Efraín, que fueron esparcidas por todas las naciones, y las 2 tribus del sur, Judá y Efraín, que forman la mayor parte de lo que es la nación de Israel ahora. Todo eso se llama Israel, y todos ellos en su mayoría rechazaron a Jesús cuando vino por primera vez. Y debido a eso Pablo dice que ha acontecido un endurecimiento espiritual parcial a las 12 tribus. Tanto las 10 tribus que fueron esparcidas por todas las naciones, como las 2 tribus que forman la mayor parte de la nación de Israel actual. Esto concuerda completamente con la palabra de Dios por medio del profeta, como vemos en Isaías 8:14. Él será como un santuario, es decir, templo, una piedra de tropiezo y roca de escándalo para las 2 casas de Israel, y una red y una trampa para los habitantes de Jerusalén. Mire qué interesante y qué precioso ese texto. Todo Israel tropieza porque aquel que ha sido dado a nuestro pueblo como el santuario o el Mesías de Dios, Jesús, el Mesías Jesús se refiere a sí mismo como el santuario de Israel. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 2, verso 19. Jesús le respondió: destruyan este santuario o este templo, y en 3 días lo levantaré otra vez.
hablando de su muerte y su resurrección después de 3 días. Una gran parte de Israel está ciego al hecho de que el Mesías ha venido, de hecho, y que el Padre tiene un Hijo eterno, que es la palabra eterna de Dios hecha carne. Proverbios 30, verso 4 nos dice: ¿quién ha subido al cielo y ha descendido? ¿Quién ha atrapado al viento en la taza de su mano? ¿Quién ha envuelto las aguas en su manto? ¿Quién tiene dominio de los confines del mundo? ¿Cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo? Seguramente tú sabes. Están ciegos ante el hecho de que tienen hermanos menores desde el punto de vista físico que no son judíos. El Israel judío continúa en la mayoría de casos endurecido al evangelio y por tal razón rechazan al Jesús Mesías que ya vino por primera vez. Por el otro lado tenemos a Efraín, gentilizados, la cual ha estado ocupado durante 2000 años proclamando el evangelio, pero ha estado ciego a su identidad como la otra casa de Israel. Esta ceguera ha hecho que Efraín y extranjeros se fragmenten en más de 25,000 denominaciones cristianas y existiendo en un montón de países y divididos en la fe. Esa información estaba disponible hace unos cuantos años para atrás, pero en una investigación ya más actual, ahora ya no son 25,000 denominaciones, estamos hablando de 43,000 denominaciones diferentes proclamando ser cristianos, pero que siguen divididos en su fe. Mire qué problema. Porque no entienden, no comprenden, ni abrazan su herencia como la de un israelita, se han convertido, es un sustituto de la familia de Israel bíblico y es en esencia un esfuerzo realizado por una nación individualmente redimida y dispersa, pero carente de raíces, sufriendo una total crisis de identidad. La ceguera de Efraín y judíos es la causa primordial de la creación, hecha por el hombre de dos entidades separadas llamadas Iglesia e Israel. Solamente cuando las dos casas permitan que sus escamas caigan de sus ojos y que su ceguera quede en el camino, podremos nosotros, como un pueblo y como una nación apartada, llevarnos bien y actuar con amor. Solamente entonces podrán ambas casas besar al bendito Hijo de Dios y su bendita y sagrada palabra. Eso es exactamente a lo que se refería el Pablo al hablar acerca del endurecimiento parcial de todo el olivo de Israel. Ahora vamos a otro término bien importante. La plenitud de los gentiles, puesto que Jeremías explica mejor el olivo de Israel, tal y como parece en Romanos, podemos mirar a Moisés, el autor de Génesis, para explicarnos un poco más lo que en Romanos 11, 25 y 26 nos dice sobre la plenitud de los gentiles. Y todo Israel será salvo, es decir, Efraín y Judá, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Moisés nos dice en Génesis 48, 19, pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él y su descendencia formará multitud de naciones. La descendencia de él será multitud de naciones. ¿Ha captado usted ese punto? Esta semilla de Efraín un día se convertirá en la plenitud de los gentiles o una multitud de naciones. Aquí tenemos una de las más maravillosas e importantes profecías de la Escritura. Al bendecir a Efraín por sobre su hermano, Jacob declara que la semilla, es decir, descendencia de Efraín, llegará a ser la plenitud de los gentiles. La semilla física de Abraham, Isaac y Jacob, que fue prometida literalmente llenar la tierra
un día como la arena y polvo de la tierra y como las estrellas del cielo, ahora vendrá a pasar en y a través de Efraín. Efraín sería el vehículo a través del cual la gran y preciosa promesa única de multiplicidad física ocurriría literalmente. El término Malé Hagoyim es plenitud de los gentiles, y esta se encuentra nuevamente en Romanos 11:25. Pablo dice como el método y medio por el cual todo Israel será salvo. La única otra vez en que esta palabra es usada en el Antiguo Testamento es en el Salmo 24:1, en donde el salmista declara que la tierra y su plenitud son de Yahvé. Mire qué interesante. La tierra está llena de pueblos, lugares y cosas que pertenecen a Dios. No habrá casi nadie en la tierra que no pertenezca a la semilla de Efraín, puesto que es en la semilla de Efraín en donde todas las promesas de multiplicidad física serán encontradas. Si permitimos que las Escrituras interpreten las Escrituras, podremos entender que las enseñanzas de Pablo son verdaderas y es una verdadera interpretación del Antiguo Pacto. Veremos que ellas nos enseñan que cuando la plenitud de los gentiles o todos los descendientes físicos de Efraín, los gentiles de los últimos tiempos, sean salvos, entonces todo Israel será salvo, sino más bien el regreso total de Efraín o la plenitud de los gentiles, lo que desencadenará la salvación mesiánica de ambas casas. Es allí donde proféticamente se cumple de que la plenitud de los gentiles, en la plenitud de los gentiles es donde Israel va a ser salvo. De esta manera, o mediante este método, el Padre salvará al remanente de Israel que está destinado a ser salvo por el Mesías Jesús. El olivo finalmente restaurado se compondrá de creyentes judíos y de creyentes efraimitas que forman la plenitud de los gentiles, de los últimos tiempos, o aquellos que han surgido de los lomos de Efraín y que han regresado como las ramas salvajes del olivo. Al final, el olivo definitivamente restaurado de Israel será una réplica o una restauración exacta de la que el Padre plantó. Los profetas están de acuerdo en que el árbol del olivo, es decir, el Israel restaurado de las 12 tribus, será reconstruido por medio de la visita a los gentiles o a las naciones que no son judías. Hechos 15, verso 19 nos dice: esta visita rescatará a aquellos de entre las naciones que están regresando a Dios. Por lo tanto, mi opinión es que no debemos poner obstáculos en el camino de los gentiles que se están volviendo a Dios. La palabra volviendo, que en griego se utiliza, es epistrefo, que significa convertir, volver. Se traduce mejor como regresando a Dios, que confirmaría las observaciones de Pablo, es decir, las 12 tribus de Israel. Aquellos que componen el tabernáculo reconstruido son los que regresan a Dios. Estos de Israel están regresando porque sus antepasados de las 10 tribus israelitas abandonaron a Dios y desecharon sus instrucciones. Heredaron dioses falsos, adoración falsa, dominguera, fiestas a Baal o festivales paganos, toda la catástrofe. El árbol del olivo será reconstruido, restablecido con el regreso de los gentiles en los últimos días, al ser predicado el evangelio
como testimonio a todo el mundo. Podemos estar seguros de que Israel está siendo, es decir, continuamente, totalmente restaurado. Si es cierto, son un poco salvajes y no han sido cultivados, pero están regresando durante estos últimos días de la restauración de todas las cosas, tal cual como está escrito y como lo hemos visto en las conexiones que hemos hecho anteriormente. Hemos llegado al final de la tercera parte y continuaremos con una cuarta parte y con la conclusión final de esta investigación. Así que no se pierda el siguiente capítulo, que será el capítulo 4, en donde se estará finalizando con la investigación y dando la conclusión final. Mi Señor les bendiga ricamente.